Hey jóvenes, seamos bienvenidos nuevamente pues a este espacio virtual. El día de hoy recordemos que tenemos las clases del día lunes y el lunes establecemos la parte de la clase de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de comenzar vamos a pasar a asistencia. Por favor me dicen presente. Lucía, gracias. Ruth, Ruth no está todavía. Susan, Presente. gracias Susan. Brian, Presente, profe. gracias. Alfonso, Presente, profe. Roger, Presente. si no enciende la cámara, Roger, por favor. Jens, Presente, maestro. muchas gracias. Ok, bueno, para continuar con los aspectos de la clase de mantenimiento, recordemos que la clase anterior definíamos lo que era la división de los discos duros para poder establecer la instalación de un sistema operativo. Establecíamos que habían varios tipos de particiones y varios tipos de formato de partición, lo cual nos permitía pues a nosotros establecer lo que era la instalación de un sistema operativo según el tipo de almacenamiento con el que contáramos. Recordemos que un sistema operativo tiene que estar instalado en una partición primaria en la cual el formato de partición va a depender del tipo de sistema operativo, ¿verdad? Ahora bien, para la instalación, vamos a ver en primer lugar una pequeña presentación para poder establecer ese proceso. Ok, si me confirman, miramos en pantalla la presentación. Ok, vamos a ver lo que es, bueno, algunas características de lo que es la instalación de un sistema operativo. Recordemos que un sistema operativo es como el programa principal que tiene la computadora y es el que nos va a servir para poder definir lo que es la parte de funcionalidades con respecto a todos los dispositivos interconectados. Ok, si nos colabora, bueno, Susan. ¿En qué consiste la instalación del SO? La instalación de los programas computacionales software en el cual son transferidos con el fin de ser configurados y preparados para ser ejecutados en el sistema informático, para cumplir la función por la cual fueron desarrollados. Que recordemos que el sistema operativo, ¿verdad? Es como su nombre lo dice, un sistema que opera las diferentes conexiones que tiene una computadora, ya sea a los diferentes tipos de dispositivos que están interconectados. Ok, si nos colabora Lucía, por favor. Aspectos a tener en cuenta antes de proceder a la instalación de un sistema operativo. Los requisitos hardware mínimos exigidos por el sistema operativo, características del equipo, licencias, gestores de arranque, copias de seguridad, aplicaciones a instalar, entre otras. En esa parte, bueno, estos son algunos aspectos a tener en cuenta, como dice ahí. En primer lugar, nosotros tenemos que determinar el tipo de sistema que vamos a instalar, ¿verdad? Para ello, nosotros tenemos que establecer en primer lugar qué características necesitamos para nuestro ordenador, ¿verdad?
según las características que nosotros tenemos, así vamos a poder interpretar o poder seleccionar el sistema operativo que vamos a elegir. Por ejemplo, si tenemos una máquina con pocos recursos, no voy a venir yo a poder instalar un sistema operativo Mac de lo más reciente, porque en la vida me lo va a agarrar, ¿verdad? O si tengo una muy buena máquina, no voy a venir a ponerle un sistema operativo viejo, por ejemplo. Si bien es cierto, lo va a arrancar de forma óptima, pero no voy a estar sacando el mayor provecho de mi equipo, ¿verdad? Entonces tengo que ver esa parte. Luego está, como dice ahí, la parte de las licencias. Las licencias es la forma de uso que nosotros tenemos. En ellas está definido pues algunos procesos. Por ejemplo, hay algunas licencias que son de paga y existen del mismo modo algunos programas que a pesar de que tengan licencias de paga tienen sus versiones gratuitas. Entonces tenemos que recordar que según esta parte podemos tener todas las funcionalidades de una aplicación o de un sistema o tener ciertos tipos de restricciones, ¿verdad? La parte de gestores de arranque, por ejemplo, que es lo que hablamos en la clase anterior de la parte del tipo de disco duro con formatos de partición y tipos de partición. Las copias de seguridad, eso lo tenemos que tomar en cuenta siempre y cuando el equipo ya haya funcionado anteriormente. Recordemos que al momento de instalar un sistema operativo, hay veces que nosotros necesitamos formatear el disco, o sea, borrar toda la información que tenemos. Y para ello necesitamos alguna copia de seguridad, dependiendo de que si queremos guardar alguna información o si no, pues no la realizamos. Tenemos que tener en claro qué aplicaciones vamos a instalar también. Recordemos que si un sistema operativo puede funcionar en una máquina, tenemos que ver el tipo de recursos porque de la misma manera hay aplicaciones que son bastante robustas y que nos van a permitir o no funcionar en una computadora independientemente si el sistema operativo arranca o no. Porque si las características de una computadora son muy bajas, entonces pueda que el sistema operativo nos lo soporte de manera irregular y al momento de utilizar alguna aplicación, esta pues pueda colapsar el sistema. Ok, si nos colabora Brian con esto. Ahí, para que se mire mejor. Pasos para instalar el sistema operativo Windows. Encienda el equipo para que Windows se inicie normalmente. Inserte el DVD o la unidad flash USB y apague el equipo. Reinicie el equipo y después presione cualquier tecla para el arranque desde el DVD o la unidad flash USB. Si reinicias el equipo y se inicia tu versión actual de Windows, es posible que tengas que abrir un menú de arranque o cambiar el orden. Ahí no se lee, pues. ¿A dónde? Permítame. Joro, un poquito para allá, corre. El orden de arranque. Ahí, ahí sí, ahí déjalo. En la configuración de BIOS de tu PC para que el equipo arranque desde el medio. Para abrir en un menú de arranque o cambiar el orden de arranque, normalmente hay que presionar una combinación de teclas como F2, F12, Super, X y etcétera. Inmediatamente después de encender el equipo. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el orden de arranque de tu PC, consulta los documentos suministrados con el equipo o visita el sitio web del fabricante. Ok, ahí hagamos una pausa ahí, Brian. En esta parte recordemos, bueno, aquí nos están dando la observación de que nosotros tenemos que tener una unidad de arranque para instalar el sistema operativo. Esta unidad de arranque va a depender del tipo de instalación que nosotros queramos realizar. Yo particularmente, a mí me gusta más la instalación desde un sistema pendrive o
como podríamos decirlo, una memoria USB, ¿verdad? Recordemos, bueno, igual, para tener una memoria flash booteable, como lo dicen ahí, creo, nosotros tenemos que, en primer lugar, cambiar el tipo de formato de la memoria, haciendo un procedimiento que ya lo vamos a ver, y poder establecer la copia del instalador del sistema operativo, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos la copia, podemos insertarlo en la computadora para que pueda leerlo desde nuestra memoria, o si lo tenemos desde una unidad de DVD, también podemos hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora bien, una parte que me parece importante destacar de este contenido que leyó Brian es la parte de las opciones de arranque. Cuando nosotros iniciamos una computadora, si ustedes han observado, vamos a tener que la computadora empieza con una pantalla negra y nos tira una serie de códigos o de teclas de función para poder realizar alguna actividad previa al arranque del sistema operativo. En esta parte nosotros podemos elegir la unidad de arranque que nosotros necesitamos que inicie en primer lugar. Si no la decidimos, por ejemplo, si solamente dejamos que la computadora siga el curso normal, la computadora va a elegir el disco duro que contiene el sistema operativo. Pero si como nosotros queremos instalar un nuevo sistema o reinstalarlo, nosotros necesitamos cambiar de unidad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a presionar una cierta combinación de teclas. Estas combinaciones de teclas, como lo dice ahí, puede ser F2, F12, Supreme, la parte del escape. Hay veces que es F9, por ejemplo, u otras. Generalmente son estas 6, ¿verdad? Pero eso va a depender del tipo de computadora que nosotros tengamos. Por ejemplo, para la parte de las computadoras HP y Compaq, la tecla que nosotros tenemos que presionar es la F2. Para computadoras como Dell es F10, por ejemplo. Entonces, en esa parte vamos a tener que en primer lugar, ser un poco hábiles en el hecho de la observación al inicio del arranque, y vamos a tener que establecer algunas opciones que nos permita la computadora también, ¿verdad? Ahí cuando nosotros arrancamos la computadora nos va a aparecer una opción que nos va a decir esa parte, ¿verdad? Y posteriormente, pues nosotros seleccionamos el tipo de equipo. ¿Ok? Si continuamos, Brian. Si sigue iniciando tu versión de Windows, prueba lo siguiente. Espera hasta que Windows te pida que inicie sesión. Apaga el equipo completamente y vuelve a iniciarlo. En la página Instalar Windows, indica el idioma y otras preferencias. Y pulsa o haz clic en Siguiente. Pulsa o haz clic en Instalar Windows. En la página, escribe la clave del producto para activar Windows. Escribe la clave del producto. Encontrarás la clave del producto en la caja donde venía el DVD de Windows 8.1 o en un correo electrónico de configuración de compra. En la página lee los términos de licencia. Si aceptas los términos, haz clic en acepto los términos de licencia y a continuación pulsa o haz clic en siguiente. Cuando hayas terminado de formatear, pulsa haz clic en siguiente. Sigue las instrucciones para finalizar e instalar la instalación de Windows. Ok, bueno, vamos a verificar en esta parte, bueno, ya que tenemos la computadora aquí y ahorita pues no tenemos la hora con el otro curso. Entonces vamos a determinar un aspecto para poder verificar esa parte. Entonces necesitaría que, bueno, si ustedes tienen la vista
de todos. Solo permítanme, voy a verificar esta parte. Acá vamos a ver. Solo permítanme. Ok, vamos a ver. Bueno, no. Ok, ahí está. En este caso, bueno, vamos a verificar este equipo, ¿verdad? Vamos a verificar esta computadora, vamos a encenderla y vamos a determinar lo que aparece cuando nosotros empezamos la instalación de un sistema. Ahorita pues no vamos a instalarlo, sino que solamente vamos a ver lo que son las opciones de arranque. No sé si lo ven bien. Ahorita la pantalla está en negro. ¿Lo miramos de forma correcta? En pantalla grande. Sí, profe. Ok. Vamos a encender el equipo y vamos a determinar el aspecto de la máquina. Aquí necesito que por favor miren el equipo y me digan, ¿verdad? Aquí de entrada se los digo, que me digan qué teclas son las que podemos presionar. La máquina nos lo indica. Entonces voy a encender la máquina y de entrada ustedes me tienen que decir, tenemos solamente como unos que tal vez 5 segundos para poder visualizar. Entonces pongámonos atentos. Vamos a encender el equipo. ¿Ok? ¿Vieron las opciones? Yo solo fui F12. ¿F cuál? F12. F12. ¿Y alguien más miró? Igualmente solo vi la parte de F12. Ok, por ejemplo, vamos a ver esta esquinita de acá. Ahorita ya apagué el equipo nuevamente. Vamos a ver esta esquinita de aquí. Aquí nos va a aparecer lo que es la parte de la tecla. Por ejemplo, lo vamos a acercar y vamos a visualizar. Cuando la computadora inicie, en esa esquinita, ¿se fijan? Ahí nos aparece una opción que nos establece presionar la tecla F12 y nos dice opción de boot, ¿verdad? F12 boot system dice. Entonces, esa palabra es clave para que nosotros podamos determinar el arranque de una computadora. Por ejemplo, la voy a iniciar y voy a presionar la tecla F12. Cuando inicie, esperamos a que inicie, nos da la opción y presionamos la tecla F12. Al momento de presionar la tecla F12, si se fijan, ya el sistema ya no comenzó normalmente como cuando arranca Windows, sino que nos muestra un sistema diagnóstico, ¿verdad? En este sistema diagnóstico, en primer lugar, bueno, ahí casi no se lee la primera opción, o la alcanzan a leer ustedes. ¿Se alcanza a leer? No, ¿verdad? Solo se mira un cuadro blanco. Por lo menos eso veo yo, un cuadro blanco. No sé si ustedes miran distinto. No, también igual, cuadro blanco. Ok, vamos a leer las otras dos opciones primero antes de pasar a la primera de que dice el cuadro blanco. Si vemos la segunda opción, nos dice onboard or USB CD-ROM drive. Esa parte es la lectura de la unidad óptica, o sea, del CD. Y tenemos otra que dice onboard network control, ¿verdad? Esa es para determinar una opción con respecto a internet o a la red. Y la primera la vamos a quitar, nos dice SATA 0-ST y una configuración. Esa es la opción del disco duro. En el caso, yo no tengo una opción USB porque no la tengo conectada en este momento.
Si a nosotros no nos aparece la opción de arranque, nosotros podemos irnos a la cuarta opción que nos dice System Setup, que es la parte del BIOS. Por ejemplo, yo me voy a ir ahí, le voy a dar Enter y nos va a aparecer la opción del BIOS. Esta es la BIOS de esta computadora. No siempre vamos a tener las mismas BIOS, sino que eso va a depender del equipo que nosotros estemos utilizando y de la marca de la computadora que tengamos. En este caso, por ejemplo, miramos que hay un menú que nos dice, hay otra cosa, hay muchas computadoras, perdón, vamos a ahí. Hay muchas computadoras que nos van a permitir el hecho de tener un menú en inglés o en español. Eso va a depender del tipo de configuración que yo tenga, ¿verdad? Entonces, en esta parte tenemos la opción de las opciones generales, en donde, por ejemplo, tenemos las opciones del sistema, ¿verdad? Si podemos observar en esta parte, nos dan una configuración básica del sistema, la cual nos da diferentes tipos de información. Por ejemplo, si nos fijamos, vamos a tratar de ponerlo un poquito más cerca. Tenemos instalado 2 memorias, ¿verdad? Y el tipo de tecnología es memoria DDR3. Y las tenemos, si nos fijamos ahí, un poquito más lejos, en el primer slot de memoria, ¿verdad? Tenemos la parte del equipo, tenemos la parte del procesador. Tenemos, por ejemplo, que esta computadora tiene un procesador Core Duo de casi 3 GHz de velocidad y con un caché de 3 megabytes, ¿verdad? Esa es la información general del sistema. Esto es para que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a instalar un sistema operativo no necesariamente necesitamos tener el sistema para poder visualizar las opciones. Y en la parte del boot, por ejemplo, si ustedes se fijan en la tercera parte que dice boot sequence, vamos a tener establecidos diferentes tipos de opciones. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la parte del sistema USB, ¿verdad? Entonces, ahí podemos determinar algunas opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos la opción de el floppy, perdón, del drive, ¿verdad? Y diferentes tipos de dispositivos, ¿ok? Esas van a ser algunas de las opciones que nosotros tengamos. Igual en la parte del SAT, perdón, en la parte del SATA, por ejemplo, nos va a establecer lo primero que se va a leer, ¿verdad? Este va a ser el arranque. Yo puedo leer en primer lugar la USB, por ejemplo, la puedo cambiar a que sea mi primera opción o que sea mi última opción, ¿verdad? Ok, esta sería la parte como para poder instalar un sistema. Una vez que nosotros hayamos configurado esta parte, en primer lugar, bueno, voy a quitar esta primera opción. Yo defino el orden de arranque y posteriormente le doy a la parte de aplicar para guardar los cambios. Una vez que yo ya termino de aplicar todos los cambios, yo le doy en Exit, ¿verdad? Y posteriormente la computadora vuelve a iniciar nuevamente, ¿verdad? Estas son las opciones que nosotros necesitamos para poder instalar un sistema. Y en este caso, por ejemplo, yo simplemente le doy iniciar normalmente y ya arranca mi sistema operativo nuevamente, ¿verdad? Si tuviera una instalación, empezaría la instalación del sistema. ¿Ok? Bueno, en esta parte voy a dejar de compartir esta pantalla para poder definir lo que tenemos. Solo permítanme un momento.
Ok, solo permítanme, voy a iniciar la otra computadora para que podamos continuar con... Ok, vamos a continuar con la parte de la presentación. Y vamos a seguir con la otra diapositiva. Ok, vamos a ver. Ok, vamos por esta parte. Ok, si nos colabora Jens con esta otra parte, por favor. Bueno, pasos para instalar el sistema operativo Linux. Creación de disquete de arranque, inicio del sistema desde el disquete, creación de la partición principal del disco duro, creación de la partición swap, creación del sistema de archivos, creación del sistema de archivos otra vez, instalación de Linux, configuración del núcleo y el reinicio del sistema. Ok, en esta parte, por ejemplo, a diferencia de lo que es la instalación del sistema operativo Windows, ¿verdad? En la parte del sistema operativo Linux, al tener otro tipo de partición, ¿verdad? Al ejecutar otro tipo de partición, en primer lugar necesita eso, la parte de la creación de una partición específica. Y posteriormente, pues lo normal, ¿verdad? La parte de la creación de los archivos, la instalación del sistema, la configuración del núcleo. Esto es porque el sistema operativo nosotros nos permite poder establecer poder definir pues cuántos núcleos vamos a utilizar y sacar el mayor rendimiento del equipo. Y al final, como toda la instalación de sistemas o de programas, nos permite reiniciar el equipo. Ok, si nos ayuda Alfonso con esta parte. Requisitos mínimos de hardware para instalar Windows. Número 1, conexión a internet, cable o DSL. Sistema operativo XP, Vista o Windows 7. Procesador del equipo, CPU compatible con SSE2, con procesador Intel Pentium 4, Pentium M, Core o Atom, AMD, Athlon 64 o superior. Memoria del equipo 512 MB o más. Resolución de pantalla 1.024 por 768 píxeles. Okay, ahí esas son algunos requisitos con respecto a la instalación de un sistema operativo, ya sea XP, Vista o Windows 7. Eso va a depender del sistema, la verdad. Pero en algunas como recomendaciones básicas, por lo que podemos mínimamente llegar a tener para poder instalar el sistema, serían esos requisitos. Ok, si nos ayuda Roger. Requisitos mínimos de hardware para instalar Linux. Un procesador 386SX o superior. 4 MB de RAM, se recomienda tener 8 MB. Un controlador de disco duro, un disco duro con 20 MB de espacio libre. Se recomienda tener 100 MB. En la práctica, Linux se puede ejecutar desde un simple disquete, una unidad de CD-ROM. Ok, en esta parte, sí, el sistema operativo Linux, por ejemplo, en algunas versiones, se puede instalar desde una unidad de almacenamiento bien pequeñita, ¿verdad? Porque lo que hace es, más que todo, crear la partición, tener los archivos bases y posteriormente todo se descarga en línea, ¿verdad? Eso sí, sí es verdad, se tarda un poco, ¿verdad? Ya que todos los componentes del sistema se descargan gratuitamente en línea
Y en la parte de la instalación, todo eso se hace pues a través de internet. Entonces, eso sí, nosotros necesitamos una conexión a internet mientras estamos instalando este sistema operativo. Ok, si nos ayuda Susan nuevamente. Requisitos mínimos de hardware para instalar Windows. Procesador A1 GHz o más rápido de 32 bytes, X86 o de 64 bytes, X64. 1 GB de RAM, 32 bits o 2 GB de RAM, 64 bits. 16 GB de espacio disponible en el disco duro, 32 bits o 20 GB, 64 bits. Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior. Ok, ya vemos que aquí las características cambiaron un poco y aumentaron con respecto a la primera instalación que mirábamos del sistema operativo Windows. Ya esta es una instalación específica de Windows 7 que consume más recursos obviamente y que vamos a tener que tener una computadora un poquito de una gama más alta, ¿verdad? En este caso vemos que hay diferentes tipos de instalaciones mínimas. Eso va a depender del tipo de arquitectura. Por ejemplo, lo que cambia es la parte del procesador. Igual, siempre todo el procesador va a ser de 1 GHz de velocidad de reloj, ya sea de 32 bits o de 64. Ahora, ya en la parte de la memoria va a cambiar dependiendo del tipo de sistema que nosotros instalemos. Si pueden observar, por ejemplo, es 1 giga y 16 gigas de espacio para un procesador de 32, ¿verdad? Y para un procesador de 64 son 2 gigas y 20 gigas de almacenamiento en disco, ¿verdad? Entonces, vemos que esa parte de esa instalación de sistema consume un poco más de recursos que la de 32 bits. Ok, si nos colabora Lucía con esta otra. Requisitos mínimos de hardware para instalar Windows XP. Pentium 300 ¿cómo es que era, profe? Megahertz. Megahertz. 128 megas. Espacio en el disco duro de 1.5 gigas. Resolución de monitor 800 por 600. Una lectora de SD-ROM para el CD de instalación. Okay, esos son los requisitos. Vemos que el requisito es mínimo todavía. Por ejemplo, aquí me piden en espacio en disco por lo menos 1,5 GB. Y vemos que en el Windows 7, por ejemplo, que nos estaban solicitando en la diapositiva anterior, nos pedían al menos 10 gigas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en la parte de memoria RAM nos piden 128, pero en el Windows 7, por ejemplo, nos estaban pidiendo al menos 1 giga. Entonces vemos que el nuevo sistema operativo, por ejemplo, consume un poco más de recursos. Ok, si nos ayuda Brian. Requisitos mínimos de hardware para instalar Windows 8. Procesador de 1 GHz o más rápido compatible con PAE, NX y SSE2. RAM de 1 GB, 32 bits o 2 GB con 64 bits. Espacio en disco duro 16 GB o 32 bits o 20 GB y 64 bits. Tarjeta gráfica, dispositivo gráfico Microsoft DirectX ETX 9 con controlador WDDM. Ok, si vemos, por ejemplo, aquí, algunas cositas se mantienen. Por ejemplo, la parte del procesador de 1 GHz
Y la parte del almacenamiento bueno, de la memoria RAM más que todo, ¿verdad? 1 giga para 32 y 2 gigas para 64. Y tenemos el aspecto de el disco duro, que aquí aumenta un poquito en la parte del disco de 32 bits, porque aquí nos piden 16 gigas. En la parte de 64, pues igual tenemos la parte de 20 gigas, ¿verdad? Ok, vamos a establecer la presentación acá y vamos a establecer el trabajo que vamos a realizar para esta segunda hora. Entonces, por favor, escribamos ahí en el cuaderno. Vamos a contemplar o vamos a definir la parte de los requisitos para la instalación de varios sistemas y los vamos a poner ahí. Por ejemplo, vamos a hacerlo para Windows XP, ¿verdad? Vamos a investigar y vamos a hacer un cuadro en el cual nos establezca pues los diferentes tipos de parámetros, ¿verdad? Tanto requisitos mínimos como requisitos recomendados de los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Ubuntu, sistema operativo Ubuntu con U y con B labial, el sistema operativo Mac Lion, o León, pueden definirlo así, para tener la comparación con otros sistemas operativos, ¿verdad? Esas serían los parámetros. Ok, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, lo vamos a hacer en el cuaderno para que tengamos esa información en el cuaderno, y vamos a hacerlo también en una parte de Excel, ¿verdad? En una hoja de cálculo para que los tengamos ahí. Y solamente voy a dar como la pauta para que lo podamos realizar. Solo permítanme un momentito. Por ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, en esta parte pues tenemos el Excel. Por ejemplo, vamos a definir en primer lugar la parte del sistema. Luego vamos a establecer los requerimientos mínimos y posteriormente los requerimientos recomendados, ¿verdad? Y vamos a definirlos así como para que nosotros podamos establecer los requisitos. En el caso, podemos definir en primer lugar una combinación de celda que me diga, por ejemplo, Windows XP. Y recordemos que los requerimientos van a estar establecidos según ciertos parámetros. Por ejemplo, procesador, RAM, disco duro, la parte de video y otros, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, para Windows XP, la parte del procesador creo que eran 300 gigahertz o megahertz, algo así. Y para el recomendado creo que era, no sé, 1 gigahertz, ¿verdad? La memoria RAM aquí era 128 megabytes.
Y en el caso de la recomendada era 256 megabytes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, una vez que terminamos Windows XP, podemos definir la parte de Windows Vista, por ejemplo. Perdón, aquí escribí mal. Y hacemos los mismos parámetros, ¿verdad? Tenemos el disco duro, almacenamiento, etc. Después hacemos la parte del Windows 7. Y así sucesivamente para cada uno. ¿Ok? Estableciendo la parte de requisitos recomendados o requisitos mínimos. ¿Se entiende el trabajo que vamos a realizar? ¿Hay alguna pregunta? Profe, en el cuaderno solo hacemos el cuadro comparándolo. En el cuaderno podemos copiar lo normal. Por ejemplo, podemos poner requisitos mínimos, establecerlos todos, requisitos recomendados, establecerlos todos e ir definiendo pues por cada uno. Pero en el cuadro que vamos a hacer en Excel sí lo quiero así, para que se mire la comparación. ¿Ok? Podemos Profe, decir... ¿y la información la sacamos de la diapositiva o podemos buscar de otro No, lado? búsquenla mejor. Búsquenla mejor para que sea como más fiable, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces hagamos ese trabajo para que bueno, para tenerlo tanto en el cuaderno como en lo que vamos a presentar. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, me lo comunica. Ya está. Ya está el espacio nuevamente en Classroom para que podamos subir este ejercicio. Entonces, bueno, quedará de entrega de tarea para el resto del día, ¿verdad? Nos miramos ya el día de mañana. Bueno, perdón. Nos vamos a receso y regresamos más o menos tipo 10:10, ¿verdad? Y la parte del trabajo en Excel quedaría para que lo entregaran como tarea. Ok. Bueno, pasamos a receso entonces, igual mantengamos la cámara y el micrófono apagados.